La presentación que voy a hacer es el fruto de un trabajo que se hizo en el Centro de Estudios Públicos y que terminó el año pasado con la publicación de este libro que se llama Las escuelas que tenemos, que lo hicimos entre Bárbara Izaguirre, que está ahí, y yo, y terminamos el año pasado. Es un estudio de carácter cualitativo, de campo, que estudió 13 escuelas de Santiago que atienden a niños de nivel socioeconómico similar, pero con distintos resultados en las pruebas de CIMSE. Lo que nosotros quisimos buscar en este trabajo era identificar cuáles eran los factores propios de la escuela que contribuían a explicar las diferencias de CIMSE, distinguiéndolos de aquellos factores que son propios del alumno, como podrían ser su nivel cultural, sus condiciones sociofamiliares o sus capacidades intelectuales. Es un trabajo que se centra fundamentalmente, por lo tanto, en la escuela, en la sala de clase, en las prácticas de gestión pedagógica. Y el foco del trabajo, para no abarcar tanto, nos concentramos solamente en el aprendizaje de lectura en los años iniciales. Se estudió básicamente kinder, primero y segundo en sus clases de lenguaje. Los establecimientos elegidos se eligieron según rangos del CIMSE. Tuvimos un grupo de CIMSE alto, un grupo de CIMSE medio y un grupo de CIMSE bajo con los puntajes que ustedes ven ahí. Y nos basamos en el CIMSE de lenguaje, en el promedio de los CIMSES de lenguaje entre el año 96 y el año 2002. Para controlar los efectos, la influencia de los factores socioeconómicos de los alumnos, las escuelas dentro de estos grupos fueron elegidas al azar, siempre que tuvieran las siguientes características: que pertenecieran a los niveles socioeconómicos medio y bajo, esto es B y C en la denominación que utiliza el Ministerio de Educación basándose en las encuestas del CIMSE. Todas las escuelas debían ser urbanas y debían tener más de 20 alumnos por cada nivel. Agrego que en cada uno de estos grupos, CIMSE alto, medio y bajo, había igual cantidad de escuelas municipales y escuelas particulares subvencionadas. La metodología del trabajo fue una típica metodología de trabajo de campo. Las escuelas fueron visitadas varias veces, estudiadas en profundidad en muchos aspectos. Se entrevistó a los directores, entrevistas largas, a los jefes técnicos y a los profesores de los cursos que se observaron. Se observó clases de lenguaje en los kinders primeros y segundos, y además de eso se revisaron cuidadosamente las planificaciones de los profesores y se recopiló y se estudió todo el trabajo que tenían hecho los niños hasta el momento que se hizo la investigación. Se estudiaron cuadernos, carpetas, pruebas de todos los alumnos. Al final del año, como una medición adicional a los resultados del CIMSE y que fuera más temprana, tomamos una prueba de desempeño lector a los alumnos de primero y segundo básico. Lo que se usó fue una prueba de velocidad de lectura, por considerársela que era un indicador muy simple que retrata muy bien a esa edad el dominio que tiene un niño de la lectura, se correlaciona perfectamente bien con comprensión de lectura y que además es un índice de progreso, porque en un desarrollo normal de un niño lector crece 20 palabras al año. Nuestra primera conclusión es que las diferencias encontradas en los CIMSES en cuarto básico se manifiestan ya en forma muy notoria en el primer año de escolaridad. Es decir, las escuelas que en cuarto logran un buen CIMSE están trabajando muy bien desde el primer año. Y así, en primer año, enseñan a sus alumnos a leer mucho antes y mucho mejor que las escuelas de malos resultados. La velocidad de lectura que nosotros obtuvimos en primero básico se correlacionó
fuertemente con los resultados de CIMSE de cuarto básico de esa misma generación. Esta prueba se tomó el año 2005 en primero básico y el año 2004 y el año 2007 estos niños estaban dando su prueba de CIMSE y resultó una correlación de 0,83%. Lo mismo pasó con segundo básico. Los niños que dieron nuestra prueba de velocidad de lectura dieron el CIMSE el año 2006 y la correlación fue de 0,75. Estas brechas de aprendizaje entre escuelas de alto y bajo CIMSE tan tempranas son muy significativas, son de gran magnitud. Los niños que estaban en segundo básico en escuelas de CIMSE bajo tenían una velocidad de lectura 31 palabras por minuto menor que aquellos que estaban en escuelas de CIMSE alto. Esa diferencia equivale a lo que avanza un niño en lectura en 1 año y medio de escolaridad. Lo que ustedes pueden ver aquí son nuestros resultados de la velocidad de lectura en primero básico. Cada uno de estos bloques representa un grupo de colegio, el grupo de CIMSE alto, el grupo de CIMSE medio y el grupo bajo. Como ustedes pueden ver, lo que está sobre la línea representa velocidades de lectura aceptables, adecuadas para el curso y la edad. Y lo que está por debajo de la línea es velocidades de lectura que no alcanzan lo que es esperable para ese curso y para esa edad. Como ustedes pueden ver, las escuelas de CIMSE alto, esto fue medido en noviembre de primer año, las escuelas de CIMSE alto en noviembre habían logrado ubicar un 80 y tanto % de sus niños dentro de lo esperado para el nivel y mantenían un poquito de niños bajo el nivel. Y además tenían un grupo de gran magnitud de niños de velocidad alta, que es la zona azul más oscura que ustedes ven arriba de la barra. La barra de CIMSE bajo es una imagen exactamente inversa a la de CIMSE alto. Como ustedes pueden ver, estos colegios en esa etapa del año tenían alrededor del 70% de niños que no alcanzaban el nivel del curso y la zona gris que ustedes ven abajo corresponde a un 25% de niños que aún no lograban aprender a leer. Eran no lectores, no leían ninguna palabra. Esto es lo que sucedía en segundo, igualmente a fin de año. Ustedes ven que se mantiene más o menos la misma imagen, con un alto porcentaje de niños en el nivel, en los cursos de CIMSE alto, y un alto porcentaje bajo el nivel en los de CIMSE bajo. Lo que sí se ve una mejoría es en las escuelas de CIMSE medio, que logran en segundo colocar una mayoría de niños ya dentro del nivel esperado para la edad. Pero mantienen aún un 30% de niños bajo lo esperado para el curso. Los de CIMSE bajo aún tienen un grupo que no es menor de niños que no saben leer, es alrededor del 10%. ¿Qué factores no nos explicaron por qué se producen estas diferencias? En esta investigación, la mayoría de los factores que generalmente se esgrimen para explicar diferencias de rendimiento en escuelas no funcionaron. La educación de la madre de los alumnos, por diseño, era equivalente. Al elegir esos grupos socioeconómicos, las madres de los niños tenían relativamente la misma cantidad de años de educación, eran madres con enseñanza media incompleta, entre 9 y 11 años de escolaridad, y el promedio era de 10 y tanto.